vamos a hacer una pequeña remembranza del origen e incidencias de la escuela secundaria que hoy lleva el nombre de uno de sus cofundadores, el nombre Manuel Cetello. Y vamos a empezar por mencionar que hasta fines del primer tercio del pasado siglo XX, la juventud estudiantil se veía imposibilitada de seguir sus estudios secundarios y preparatorios aquí en Tuxpan porque nada más existían dos escuelas, la Antonia Nava para niñas y la Escuela Cantonal Miguel Lerdo de Tejada. De tal manera que esa deficiencia causó inquietud entre los padres de familia, la población en general. Y fue así que, uniendo voluntades, en el año de 1934, a iniciativa del profesor Tomás Gallegos Viñas, a la sazón inspector escolar en esta zona, se reunió un grupo de personas de ambos géneros en los salones de la escuela Antonia Nava con el propósito de formar un comité promotor y hacer las diligencias necesarias ante las autoridades del Estado para que se fundara y reconociera oficialmente el funcionamiento de una escuela secundaria que en ese caso llegó a ser la antedicha escuela secundaria Manuel Cetello. Para los efectos del caso, hubo una reunión previa promovida por el comité referido que se llevó a cabo en un amplio salón prestado para el efecto, donde se informó que las gestiones previas habían progresado, que el gobierno del Estado había dado el permiso correspondiente, y es más, que las autoridades escolares dependientes del gobierno del Estado habían recomendado que quien dirigiera en lo sucesivo dicho centro educativo fuera el ameritado maestro Manuel Crisanto Tello Medorio, que tal es su nombre completo. Entonces, después de haber satisfecho los requisitos del caso, presentándose ante el comité, acto seguido se hizo una reunión en la que participó el pueblo en masa. Esa reunión tuvo lugar en el Teatro Cine Álvarez unos días después. Y ahí, con lujo de detalles, los oradores del caso les dieron a conocer lo que se había logrado hasta ese momento. Les hicieron ver las necesidades que había porque empezaban de cero. Y fue tal la respuesta del pueblo que inclusive cuando se dijo que únicamente se contaba con 568 pesos y se necesitaban 10,000 para ajuarear, para amueblar el local que fuera encontrado para albergar a la población estudiantil, el pueblo en masa se manifestó contribuyendo hasta juntar la cantidad requerida. Ante esa brillante perspectiva, no faltó la voluntad espontánea de otras gentes y en un momento dado, quien encabezaba el comité promotor, que era el doctor Sósimo Pérez Castañeda, cedió un viejo caserón de su propiedad para que ahí
se albergara en lo sucesivo la escuela, hasta en tanto se podía adquirir un inmueble propio. Eso fue en calidad de préstamo. Y un día, 15 de octubre, se inauguraron con un curso transitorio las tareas educativas de dicha escuela en un salón prestado por la Escuela Cantonal Miguel Lerdo de Tejada. Posteriormente se instaló en una vieja casona, la antedicha, prestada por el doctor Sósimo Pérez Castañeda, dicho sea de paso, presidente del comité promotor. Y ahí estuvo funcionando hasta que tiempo después se adquirió un local en calidad de préstamo sujeto a venta posterior. Pero déjenme decirles que en la víspera hubo dos hechos muy notables. Uno, que cuando se habló de los muebles, lo que ahora llamamos binarios, el sindicato de carpinteros de la localidad brindó de manera gratuita sus servicios profesionales y previa compra y donación de la madera construyeron los muebles. Incidentalmente quiero decirles que el primer alumno que se inscribió fue el joven Héctor Bache Escabecho, hermano, por cierto, del distinguido beisbolista todavía entre nosotros, Pepe Bache. Para el año de 1937, la población escolar creció bastante, lo que obligó a las autoridades educativas, al profesorado, a la sociedad de padres de familia, a tomar en cuenta, a tomar nota que había que adquirir un inmueble propio, y para los efectos del caso se apersonaron con el señor Carlos Bock, quien era propietario de un inmueble ubicado en la esquina de las calles Venustiano Carranza y lo que fuera la calle Hidalgo, hoy prolongación de la calle Benito Juárez. Entonces, los alumnos, el alumnado de ese tiempo, se puso, como luego se dice en la actualidad, se pusieron las pilas y solicitaron ser vehículos para promover la venta de acciones de a 10 pesos cada una. Y salieron los alumnos a cumplir con su cometido, y fue de esa manera que se logró dar el enganche para la compra definitiva de la propiedad. Cabe hacer notar también que el señor Carlos Bock, con toda la buena voluntad que había en las gentes de aquella época, les escrituró esperando el pago definitivo, dándoles un plazo de 2 años, y correspondiendo a esa gentileza, la Sociedad de Padres de Familia pagó por entero 1 año después, sin esperar que se cumplieran los 2 años. Y entonces, ya con el espacio necesario, ya para el año de 1937, empezó a funcionar la escuela, la continuación de la secundaria, la preparatoria, de tal manera que para esa época, para el 30, ya salieron, ya la generación de egresados
ya eran estudiantes preparatorianos, bien preparados, con grado de excelsitud, que, según testimonios de la época, cuando iban a las universidades estaban exentos, literalmente, del riguroso examen que se hacía por aquella época. Tal era la calidad de enseñanza de ese centro de estudios. Y lo que siguió, pues es historia de todos conocido. Con el tiempo, el gobierno del estado cambió las formas de distribución de los planteles educativos, de tal manera que la escuela secundaria y preparatoria de Tuxpan pasó a formar parte de los activos, tanto docentes como económicos y de propiedad de la Universidad de Veracruz. Y cuando la gente se enteró que en ese reposicionamiento el patrimonio de la secundaria, que era la casa, el edificio, el caserón donde daban clases, que por cierto ya resultaba insuficiente, pues no lo consideró, que no lo tomó muy a bien, porque de hecho les había costado al pueblo en lo general. Y hubo por ahí una negociación que dio lugar a que el gobierno del estado cediera las demandas colectivas y expropiara un terreno en el ejido de La Calzada para edificar un nuevo edificio más acorde a las necesidades de esa época y con miras a que diera para el futuro espacios. Y fue así como, mediante una negociación, ese viejo caserón fue derribado y en su lugar se erigió un jardín de niños que, por cierto, lleva el nombre de la señora madre de Enrique Rodríguez Cano, quien a la sazón era secretario del gobernador del estado, Adolfo Ruiz Cortines. Y colateralmente también se fundó el edificio de la escuela Enrique C. Repsamen. Total que ya en su oportunidad se cambiaron a la calzada, lo que llamamos la calzada, el lugar donde actualmente está la escuela. Por ahí hay unas fotografías cuando vino el presidente de la República, López Mateos, el gobernador del estado, Antonio M. Quirasco, siendo presidente municipal el señor Miguel Bazañez Orsini, y a ese tiempo director de la secundaria y preparatoria, uno de los primeros alumnos que egresaron del mismo plantel, el licenciado Pericles Enamorado Urrutia, y se puso la primera piedra de lo que hoy es el edificio, las instalaciones de la Escuela Tello. Hasta ese tiempo siguió conservando la calidad de la enseñanza. No me voy a meter en el tema si es mejor o es peor, eso queda a consideración de las personas que están inmersas en ese plantel, ya sea profesores o alumnos. Pero el caso es que antes, para que un profesor formara parte del plantel, tenía que pasar por el tamiz de una revisión general, un examen previo tanto de la sociedad de padres de familia como del plantel de profesores.
Hoy en día los manda el sindicato. Reitero, no quiero hacer comparaciones, yo nomás cito. Y lo demás es historia más contemporánea que, pues en tal caso, que lo comenten que nos los están viviendo. Muchas gracias por la atención y quiero decirles que estoy abierto a cualquier espacio de preguntas y respuestas con quien así lo desee. Gracias por su atención. Vamos a hacer una pequeña remembranza del origen e incidencias de la escuela secundaria que hoy lleva el nombre de uno de sus cofundadores, el nombre Manuel Cetello. La juventud estudiantil se veía imposibilitada de seguir sus estudios secundarios y preparatorios aquí en Tuxpan porque nada más existían dos escuelas, la Antonia Nava para niñas y la Escuela Cantonal Miguel Lerdo de Tejada. De tal manera que esa deficiencia causó inquietud entre los padres de familia y vamos a empezar por mencionar que hasta fines del primer tercio del pasado siglo XX, la juventud a la población en general. Y fue así que, uniendo voluntades, en el año de 1934, a iniciativa del profesor Tomás Gallegos Viñas, a la sazón inspector escolar en esta zona, se reunió un grupo de personas de ambos géneros en los salones de la escuela Antonia